Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes de la Institución Educativa Particular El Triunfo. En esta oportunidad ya nos encontramos en la semana 2 del tercer trimestre, para lo cual te voy a pedir amablemente que prestes bastante atención, de que tomes apuntes a las ideas fundamentales, además de invitarte a que participes en clase con tu cámara encendida. ¿Ok? Muy bien. Esta información que vamos a trabajar el día de hoy en este video, también te lo voy a enviar para que lo tengas a la mano. ¿Ok? Muy bien. El día de hoy, como sabrás, vamos a ver lo que es la categoría gramatical del verbo. Por consiguiente, quiero que prestes bastante atención. Nosotros, en concepto general, sabemos que el verbo es aquella categoría gramatical en el cual me indica una acción, ¿verdad? Que lo va a realizar el sujeto o el sustantivo. Por lo tanto, tenemos que clasificar a esta categoría gramatical por medio de los tres criterios. Criterio semántico, morfológico y sintáctico. Hablemos del criterio semántico. Cuando nosotros hablamos del criterio semántico, estamos hablando sobre el significado. Entonces, vamos a decir que el verbo es la palabra que expresa acción, estado, emoción, etc. ¿Pero de quién? De los seres, es decir, de los sustantivos. No te me vayas a olvidar. Vamos a utilizar eh, otro resaltador. Aquí está. Ahí. Muy bien. Ese es con referencia al criterio semántico. En cambio, el criterio morfológico, nosotros vamos a mencionar vamos a reconocer si es variable o invariable. Ahora, desde ya yo te digo que el verbo presenta accidentes. Ahora, como presenta accidentes, vamos a decir de que es variable. ¿Y cuáles son los accidentes que presenta? Fácil. Va a presentar número, persona, tiempo, modo, aspecto y voz. No te me vayas a olvidar. Además, cabe señalar que el verbo es la única categoría gramatical que presenta la mayor cantidad de accidentes. Y por consiguiente vamos a mencionar lo que es el criterio sintáctico. En el criterio sintáctico nosotros vamos a decir que el verbo funciona como núcleo de la oración. Por ejemplo, mira, observa. Mira, ojo, observa. Si nosotros decimos ella es hermosa, el verbo viene a ser es. Por lo tanto, este es cumple la función de núcleo, porque todo esto viene a ser sujeto. Tenemos otra oración. Juan y María viajaron a Miami. Si nosotros observamos, el verbo viene a ser viajaron. Ah, aquí me estaba olvidando. Todo esto es el predicado, disculpa, me estaba confundiendo, ¿ok? Todo esto es el predicado. Igualmente acabe. Recuerda que a partir del verbo empieza lo que es el predicado. Muy bien. Posteriormente nosotros tenemos lo que son los accidentes gramaticales. Los accidentes sabemos que son aquellos que me van a indicar si es variable o invariable. De tal manera que uno de los accidentes que presenta el verbo es el número, si es singular o plural. Muy bien. Singular cuando se aplica en primera persona y plural cuando es en segunda o en tercera persona. No te me vayas a olvidar. El único accidente que no presenta el verbo es el género. No te me vayas a olvidar, por favor. Persona, muy bien, si es primera, segunda o tercera persona. Además, cabe señalar que la persona va a estar relacionado con lo que es el tiempo, ya sea el tiempo pasado o también conocido como, ojo, también conocido como pretérito. Luego tenemos el, el tiempo futuro y presente. Veamos lo siguiente, mírame. Vamos a ver acá, observamos, mira. Veamos la combinación de estos puntos fundamentales que hemos mencionado. Hemos mencionado persona, número y tiempo. Muy bien, por ejemplo, lo voy a hacer acá. Observa. Si nosotros observamos, vamos a aplicar el verbo por medio de este verbo hoy, cantar. Recuerda que el verbo es la acción, ¿ok? No te me vayas a olvidar. Vamos a aplicar en primera persona en singular, tercera persona en singular y primera persona
en plural. No te me vayas a olvidar. ¿Ok? Tiempo pretérito, tiempo presente y tiempo futuro. Correcto, muy bien. Observemos acá. Cuando nosotros hablamos de primera persona en singular, vamos a tener que el pronombre yo. Tercera persona en singular tenemos él o ella. Muy bien. Y posteriormente, primera persona en plural tenemos nosotros. Correcto, va. Ahora, en tiempo pretérito, yo canté. Correcto, muy bien, porque la acción ya pasó. Primera persona en presente, yo canto, recién lo estoy realizando. Primera persona en futuro, yo cantaré, lo voy a realizar más adelante. En tercera persona en singular, él o ella canta, correcto. Cantó, que diga, tiempo pasado estamos hablando. Tiempo presente, ella o él canta. Y en tiempo futuro, él o ella canta, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo hay una variación? Correcto, muy bien. Primera persona en plural, nosotros cantamos. Tiempo pasado, presente, nosotros cantamos. Y tiempo futuro, nosotros cantaremos. No te me vayas a olvidar. De acuerdo, ojo, de acuerdo al tiempo, a la persona, va a cambiar. ¿Ok? Y a de acuerdo, incluso de acuerdo al número también. Ok, dentro del modo, nosotros vamos a mencionar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de modo, nosotros tenemos tres clases de modo. Modo indicativo, potencial, también conocido como condicionado, modo subjuntivo. Cuando hablamos de modo indicativo, estos me van a indicar la acción en tiempo real. ¿Ok? Muy bien. En cambio, si nosotros hablamos de modo potencial o condicional, vamos a hablar que es como una condición, una posibilidad. ¿Ok? Es una posibilidad. Incluso aquí te estoy colocando también ejemplos, no te me vayas a olvidarme. Por ejemplo, en modo indicativo, Marcos sube al autobús. Muy bien, es una acción real. Modo potencial yo tengo, si fuesen invitados, participaría. Es una posibilidad. En cambio, en el modo subjuntivo, nosotros vamos a mencionar que este modo me va a indicar un deseo, un anhelo, una sospecha, algo que en el cual se puede imaginar. Por ejemplo, quizá vaya al cine, quizá, ¿verdad? Es una sospecha, muy bien. En cambio, otra acción, vamos a mencionar lo que es la voz. En la voz nosotros tenemos voz activa y voz pasiva. Cuando nosotros hablamos de voz activa es cuando la persona o el sujeto se refiere al actor, se suele hablar de sujeto agente en voz activa. En cambio, cuando nosotros hablamos de voz pasiva, esta se refiere cuando el objeto que la padece se habla de objeto paciente. Por ejemplo, Paco trabaja en una oficina. Si nosotros observamos, aquí está el verbo, pero ojo, ve, mira, la acción va a recaer en Paco. En cambio, si nosotros observamos acá, ve, Liz fue felicitada por su compañero. La acción no recae en el sujeto, sino va a caer en sus compañeros. Activa y pasiva. Posteriormente nosotros debemos de hablar o debemos de mencionar sobre la clasificación sintáctica del verbo. En esta parte quiero que analices bien, observes bien, ¿ok? Mira, cuando nosotros hablamos clasificación sintáctica es porque nosotros tenemos dos clases de verbos, los copulativos y los no copulativos. Los copulativos son aquellos verbos en el cual su única función es conectar, enlazar, ¿ok? En el cual no tienen significado. Por ejemplo, si yo te digo, ella es hermosa, el verbo es, yo te hago la pregunta, ¿tiene significado? Claro que no, ¿verdad? Como no tiene significado, su única función es conectar, enlazar. Algunos verbos que podemos tener son ser, estar, parecer. Incluso hay otros, ¿ok? Te estoy poniendo algunos acá. Ella es hermosa, no te me vayas a olvidar. Su única función es conectar. En cambio, cuando nosotros hablamos de verbos no copulativos, son aquellos verbos en el cual su única función es conectar, en el cual su única, no solamente conecta, sino que también tiene significado estos verbos por naturaleza.
En los no copulativos, nosotros tenemos clases de verbos, ¿ok? Y por consiguiente, quiero que observes la clasificación. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de verbos transitivos, son aquellos verbos en el cual la acción va a recaer en el cual va a recaer en el objeto directo, ¿ok? No te me vayas a olvidar. Ahora, cuando nosotros hablamos de objetos directos, nosotros tenemos que aplicar una pregunta fundamental. ¿Cuál es la pregunta fundamental? Pues fácil. Ahorita te lo voy a indicar, ¿ok? Muy bien, quiero que prestes bastante, pero bastante atención, por favor, ¿ok? Va. Ahora, la pregunta fundamental es para poder reconocer lo que es el objeto directo. Si es que aplicas la pregunta y no encuentras el objeto directo, entonces eso quiere decir que no es un verbo transitivo. Por ejemplo, mira, te voy a poner el siguiente caso. La pregunta es ¿qué o quién más el verbo más el sujeto? Esa la tienes que aplicar en la oración para poder reconocer lo que es el objeto directo. Mira, mira, te voy a poner un caso. A ver, nuestro pueblo quiere el progreso. Muy bien. Identificamos primero el verbo. El verbo es quiere, correcto, muy bien. Vamos a ver si esto es objeto directo o no. Recuerda, en los verbos transitivos, la acción va a recaer en el objeto directo. Aplicamos la pregunta, ¿qué quiere nuestro pueblo? El progreso. Por consiguiente, todo esto viene a ser objeto directo. Eso quiere decir que esto viene a ser, ¿qué? Un verbo no copulativo transitivo. Veamos otro caso. Por ejemplo, veamos el caso de el niño patea la pelota. Correcto, muy bien. Aquí tenemos este caso. El niño patea la pelota. Si observamos, aplicamos la pregunta, ¿qué patea el niño? La pelota. Tiene objeto directo. Por lo tanto, este viene a ser el verbo y viene a ser un verbo no copulativo transitivo. En cambio, ¿qué pasa con los intransitivos? Pues fácil. Los verbos intransitivos no tienen objeto directo. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Porque la acción va a recaer en un objeto indirecto, en un circunstancial, un objeto preposicional, etc. Observa el siguiente caso. Mira, vamos acá, un caso. Josefina estudia en la sala. Muy bien, observamos. Incluso si tú aplicas la pregunta, ¿qué estudia Josefina en la sala? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque en la sala es un circunstancial del lugar. Por lo tanto, esta acción, ojo, no recae en un objeto directo, no tiene objeto directo. De tal manera que esto va a ser un verbo intransitivo. Veamos otro caso. El otro caso es, por ejemplo, el herido llegó demasiado tarde al hospital. Correcto, muy bien. Observemos este caso. Si nosotros observamos, ¿cuál es el verbo? Muy bien, el verbo es llegó. Si observamos, ojo, ¿qué llegó el herido? Tendría sentido si yo digo demasiado tarde, no, ¿verdad? Porque demasiado tarde es un adverbio de tiempo. Muy bien, ojo, aquí esto es un adverbio, correcto, muy bien. No te me vayas a olvidar. Posteriormente nosotros tenemos otra clase de verbos, los famosos reflexivos. Si tuvieras alguna inquietud, no te olvides de hacérmela llegar por las videoconferencias, ¿ok? Ahora, los reflexivos, su propio nombre lo dice, va a transmitir una reflexión ante el sujeto, ¿ok? Va a recaer la acción en el propio sujeto. Por ejemplo, Marina se mira en el espejo, correcto, muy bien. Pero ojo,
Debes tener en cuenta que cuando la acción retorna a la persona que la ejecuta, estos verbos necesariamente deben de llevar un pronombre personal. Como por ejemplo, ¿qué pronombres personales? Muy bien, los pronombres personales objetivos. Por ejemplo, me, te, se, etc. Correcto. ¿Para qué? Para que estos pronombres para que puedan cumplir la función de objeto directo. Observamos. Marina se mira en el espejo. El verbo es mira. Si nosotros observamos, tiene este se. Y por lo tanto, esta acción va a caer ¿en quién? En Marina. Vuelve a caer. Por eso se le denomina reflexivo. ¿Ok? Y este se cumple la función de objeto directo. No te me vayas a olvidar. Veamos otro caso. Yo me afeito. Si observamos, la acción es afecto. Muy bien. Pero aquí tengo yo este pronombre que está cumpliendo la función de objeto directo. Por lo tanto, la acción va a recaer en el sustantivo, que es yo. No te me vayas a olvidar. Veamos en los recíprocos. Muy bien, ¿qué me mencionan los verbos recíprocos? Pues fácil. Los verbos recíprocos son aquellos en el cual su propio nombre lo dice, en el cual la acción va a recaer para ambos, para los dos sujetos en el cual lo están elaborando, ¿ok? Es decir, que es intercambiada por los propios sujetos, ¿ok? Y siempre va a estar de manera plural. E incluso también se va a apoyar por medio de los pronombres. Por ejemplo, tú y yo nos iremos de viaje. Si nosotros observamos, iremos, correcto, es la acción. Pero ¿cuántos elementos se está mencionando? ¿Uno o dos? Se está mencionando dos. Por consiguiente, la acción va a recaer en los dos sustantivos, de tal manera que va a ser recíproco. Posteriormente yo tengo otro caso, ¿ve? Ellos se miran. Ojo, yo tengo aquí el verbo, tengo un pronombre que lo está acompañando. ¿Y qué? ¿Y de cuántos está hablando? Ellos. Si estoy hablando ellos, ya estoy pluralizando. Por consiguiente, va a ser recíproco. Ahora, en esta parte es bien fácil de poder aprender los impersonales. ¿Cómo lo voy a aprender? Pues fácil. Mira, observa. Los impersonales son aquellos que especialmente me van a indicar los fenómenos naturales. ¿Cuáles son los fenómenos de la naturaleza o fenómenos naturales como nosotros comúnmente conocemos? Pues fácil, llover, nevar, granizar, garubar, etc. E incluso cuando nosotros hablamos de los pronombres impersonales, también vamos a mencionar que es aquel verbo en el cual va a carecer de sujeto. Es decir, que no se le va a conocer. Por ejemplo, nosotros tenemos el siguiente caso. Garúa muy fino en la noche. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Pues bien fácil, ¿verdad? Correcto, muy bien. Garúa, fenómeno natural. Veamos otro caso. ¿Ve? A ver. Hizo excesivo calor. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, hizo. Pero profesor, ¿por qué nosotros vamos a decir que hizo es un pronombre impersonal? ¿Por qué? Porque no tiene sujeto. No te me vayas a olvidar. Veamos el último caso. Se vende libros usados. ¿Cuál es el verbo? Vende. Pero si me doy cuenta, no tiene sujeto. Pero profesor, ahí está el se. Pero recuerda que este se es un pronombre objetivo, que aquí está cumpliendo la función de modificador directo. No está cumpliendo la función de sujeto. ¿Ok? Todo esto es el predicado. No te me vayas a olvidar. Ahora, y para ir finalizando, nosotros tenemos la clasificación morfológica. Cuando nosotros hablamos de clasificación morfológica son aquellos en el cual, son aquellos verbos que se clasifican en verbos regulares y verbos irregulares. Pues, ¿cómo lo vamos a reconocer? Pues fácil.
Los verbos regulares son aquellos que siguen un paradigma estable de conjugación, es decir, que no sufren alteraciones ni en su raíz ni en su terminación. Por ejemplo, nosotros tenemos el verbo cantar, ¿verdad? Cantar. Si yo lo conjugo en tiempo pasado, yo digo canté. Tiempo presente, canto. Tiempo futuro, cantaré. ¿Qué observamos? Que que la raíz o lexema no cambia, no varía. Otro caso, ve. En plural. A ver, primera persona en plural. Nosotros cantamos. Nosotros cantamos en tiempo presente y nosotros cantaremos. El lexema, si te das cuenta, no ha cambiado, ¿ve? Para nada. En cambio, los verbos irregulares van a cambiar. Por ejemplo, nosotros tenemos el ir, va. Tiempo pasado, fui. Tiempo presente, voy. Tiempo futuro, iré. Si te das cuenta, la estructura morfológica del lexema ha cambiado, tiene una alteración. Por lo tanto, se le denominan verbos irregulares porque cambian. ¿Ok? Ahora, para ir finalizando, tenemos estos puntos de las formas no personales de los verbos. Aquí tenemos los infinitivos, los gerundios y los participios. En estas partes, ojo, las formas no personales de verbos también conocidas como verboides. Son aquellas en el cual este tipo o esta clasificación sintácticamente tiene otra función. Por ejemplo, los infinitivos los vamos a poder reconocer, ojo, lo vamos a poder reconocer porque van a terminar en ar, en er, a ver, un segundo, en ar, en er y en ir. No te me vayas a olvidar. Son aquellos que terminan, por ejemplo, cocinar, barrer, ir, oír, ¿verdad? No te me vayas a olvidar, viajar, etc. ¿Ok? Y estos, los infinitivos, van a cumplir la función de sustantivo dentro de una oración o sintácticamente cumplen la función de sustantivo. ¿Ok? Muy bien. En cambio, los gerundios, ¿cómo lo vamos a reconocer? Pues fácil. Los gerundios van a terminar ¿en qué? En ando o en endo. Nada más. Y estos se van a convertir ¿en qué? Sintácticamente, dentro de una oración, cuando encontremos una palabra que termine en ando o endo, por ejemplo, caminando, ¿ok? Estos van a cumplir la función de adverbios. Y para finalizar tenemos los participios. Esta forma no personal. El participio, ¿ok? Se van a reconocer de la siguiente manera. Cuando la palabra termina en ado, cuando terminan en ido, cuando terminan en to, cuando terminan en so, cuando terminan en cho. Y lo vamos a poder reconocer sintácticamente porque van a cumplir la función de adjetivo. ¿Ok? No te me vayas a olvidar. En clase lo vamos a ver con calma. Ahora, y como último punto tenemos los verbos auxiliares. ¿Cómo los reconozco? Muy bien, porque su propio nombre lo dice, son verbos auxiliares que simplemente están para apoyar al verbo principal. Por ejemplo, ella ha comprado un boleto de viaje. Si observamos, el verbo principal es comprado, pero, ojo, pero este ha cumple la función de verbo auxiliar. En realidad, la acción es todo esto. Pero, si nosotros lo analizamos sintácticamente, este cumple la función de auxiliar y principal, nada más. Antes de finalizar, recuerda que aquí hay varios ejercicios, por favor, ponte a practicar, ¿ok? Ponte a practicar todos estos ejercicios. Cabe resaltar que en clase lo vamos a desarrollar cada uno de ellos.
Bueno, chicos y chicas, me despido.